que luego yo necesito regenerar ese sólido, ese lecho absorbente para su posterior uso, es un proceso endotérmico. Eso significa que yo necesito consumir energía. Entonces, para liberar luego las moléculas de la superficie, yo tengo que elevar la temperatura. A diferencia que para absorberla, que debo de buscar temperatura lo más baja posible. ¿Okay? Esas son las dos particularidades de este tipo de... aquí vemos una tabla bastante pequeña sobre los diferentes tipos de procesos que hay. Fíjense que la aplicación comercial, industrial de los procesos de absorción es muy grande, que pasa por disecantes para remover humedad, pasa por purificación de agua, remoción de compuestos ácidos, purificación de helio, separación del oxígeno del aire, remoción de humedad del aire, separación de olefinas, silenos, acetileno, purificación de gases de plantas nucleares, nuevamente purificación de agua utilizando polímeros de resina, separación de aromáticos de cortes alifáticos, las arcillas en el tratamiento de aceites, o sea, realmente la cantidad de aplicaciones que vamos a encontrar en el fenómeno de absorción es muy grande. Básicamente hay dos tipos de absorción, ¿okay? La absorción física y la absorción química. Al igual que como hablábamos en la lixiviación y decíamos, bueno, cuando hablamos de lixiviación, perdón, en la extracción sólido-líquido, cuando hablamos de lixiviación o extracción química es porque es reacción química. Y si no hay reacción química, estamos hablando de un lavado, por ejemplo, o de una transferencia difusional. Aquí va a ocurrir algo bastante similar. Es decir, cuando hay una reacción química, hablamos de que ocurre quimisorción. Y cuando no hay reacción química, hablamos que ocurre una absorción física. ¿Qué caracteriza uno u otra? Lo primero es que cuando hablamos en términos energéticos del calor asociado a la absorción, para que haya una reacción química, esa entalpía va a ser mucho mayor. Eso se debe a que como hay una reacción química, hay formación de enlaces. Y al haber formación de enlaces químicos, necesitamos que el sistema necesita una energía mucho mayor que donde no hay formación de enlaces. Donde no hay formación de enlaces, porque no hay reacción química, es una absorción física, y lo que hay son fuerzas van der Waals. Hablamos de una energía de activación. Para que ocurra una reacción química se necesita una energía de activación. En el caso de la quimización es pequeña, si no hay reacción química va a ser cero. Las temperaturas, generalmente bajas, puede ocurrir en algunos casos por encima de la temperatura de ebullición. En el caso de la absorción física, es cercana a la temperatura de ebullición del adsorbato. En la quimisorción, solamente se forma una capa, generalmente no hay más de una capa, en la absorción física más de una. ¿A qué me refiero con eso? A este punto, ¿ok? Cuando tengo una quimisorción, generalmente va a prevalecer la absorción en monocapa. Cuando tengo una fisisorción, va a ocurrir generalmente una absorción formando un multicapa, un apilamiento de una sobre otra molécula. La quimización es muy específica en el sentido de que si yo tengo varios componentes, la quimización va preferencialmente a establecer que uno de los componentes se absorba sobre el sólido y otros no. En cambio, la absorción física, múltiples componentes pueden absorberse de manera simultánea. Y en cuanto a la velocidad, como hay reacción química, la velocidad es muy lenta. En este caso, es una absorción muy rápida. ¿Ok? Muchos tipos de sólidos para que tenga lugar la absorción. ¿Ok? Por ejemplo, cuando hablamos de separaciones gaseosas, se pueden utilizar sólidos que se conocen como ceolitas, que son tamices moleculares. Son
aluminosilicatos que tienen una configuración interna o disposición de los átomos de silicio y aluminio que crea una red que restringe o facilita el paso de unas u otras moléculas. Lo mismo vamos a encontrar con tamices moleculares. Ahora solamente no hablamos de silicio y aluminio, sino que estamos hablando de carbón, por eso que llamamos carbones activados, como por ejemplo, en la purificación de gases encontramos sílice, que es simplemente óxido de silicio, alúmina, que es trióxido de aluminio, zeolitas, que son aluminosilicatos, carbones activados. O sea que tenemos una gran cantidad de aplicaciones como tal. Al igual que en los procesos anteriores, vamos a tener datos de equilibrio. ¿Ok? Los procesos que nosotros analizamos van a tener un componente que va a venir determinado por el equilibrio, que va a determinar el límite termodinámico para el proceso, y luego entran las condiciones de operación que se derivan en una línea de operación. Entonces, esa línea de equilibrio, por ejemplo, aquí tengo la presión parcial en el equilibrio, ¿ok? Por ejemplo, en el caso de que sea una corriente gaseosa, vamos a absorber vapores sobre el carbón activado, y aquí voy a tener la cantidad que se absorbió sobre el carbón. Y entonces aquí tengo líneas de equilibrio. Por ejemplo, si se absorbe acetona sobre carbón activado a 100 grados centígrados, si se absorbe acetona sobre carbón activado a 160 grados centígrados. Fíjense que en esas dos líneas podemos ver lo que decíamos del efecto de la temperatura. Por ejemplo, supongamos que el gas tiene una presión parcial de acetona definida, porque el gas que viene en una línea de proceso, tenemos tantos bares de presión parcial de acetona en esa corriente, y lo ponemos en contacto con un carbón activado, con un lecho de carbón activado para que ocurra la absorción. Entonces, por ejemplo, si lo ponemos en contacto con el lecho de carbón activado a 160 grados Celsius, esta cantidad que tenemos acá va a ser 0.1 kilogramos de acetona absorbido por kilogramos de carbón. Pero si lo ponemos en contacto con el mismo lecho a una menor temperatura, como 100 grados Celsius, fíjense que esto va a ser aproximadamente 0,18 kilogramos de acetona que se absorben por kilogramo de carbón. Es decir, se absorbe una mayor cantidad de acetona mientras menor sea la temperatura. Esto es lo que llamamos como las líneas de equilibrio. En términos generales, entonces, representamos la presión parcial que hay del vapor en el gas versus los kilogramos de ese compuesto que se absorbe sobre los kilogramos. Esa curva de equilibrio va a llegar a un punto de que se vuelve asintótica, y eso es cuando se iguala la presión de vapor a la presión de saturación en el sólido. Es decir, cuando ya la presión que hay de vapor en el sistema se convierte en una presión donde comienza a condensar el vapor como tal en el sólido. Es lo que va a caracterizarse. Esas líneas de equilibrio se representan en términos de estas isotermas, así se llaman. Pues hay diferentes modelos de equilibrio. Está la isoterma del Lamieux, donde la cantidad que se ha absorbido sobre el sólido se representa en función de la presión parcial. En este caso, B es un parámetro que se determina, que se reporta para la isoterma, y este es el valor absorbido cuando se ha formado una monocapa. Una de las más comunes o más prácticas desde el punto de vista del diseño de la ingeniería es la de Freundlich, porque es bastante simple, porque fíjense que relaciona la fracción a servir en el sólido con la presión parcial en términos de una constante y de un orden. ¿Okay? Entonces es bastante simple de representar. Si despejamos la presión parcial de esta ecuación, quedamos en estos términos, donde M es la pendiente que tendría esa línea. Hay modelos más complejos, como por ejemplo el de Brunauer, Emery y Teller, donde vamos a encontrar la presión parcial, la presión de vapor, la fracción que se absorbió en el sólido, la monocapa, y la constante C, que es la que se conoce como la constante de Brunauer. ¿Cómo tiene lugar el proceso? Simple. Tenemos un lecho, ¿ok? Tenemos acá un sólido,
se hace pasar la alimentación por el sólido y se comienza a absorber. Entonces, aquí vamos viendo cómo va evolucionando el tiempo del lecho. Entonces, en un tiempo inicial, en un tiempo dado, se ha saturado, es decir, una cantidad de leche. Es decir, esta cantidad de sólido se encuentra llena, por decirlo así, se ha absorbido el soluto sobre esta cantidad de sólido. Sigue avanzando el tiempo, entonces la cantidad de soluto absorbida ahora es mayor, entonces aquí tenemos una cantidad mayor de lecho saturado, sigue avanzando el tiempo, sigue aumentando la cantidad que se ha absorbido, hasta que llegamos a una condición donde el lecho se satura. Cuando llegamos a esta condición de se satura el lecho, lo que hacemos es que pasamos un proceso de regeneración. ¿Y cuál es el proceso de regeneración? Bueno, si la absorción tenía lugar a baja temperatura, la desorción o el proceso inverso va a tener lugar a altas temperaturas. Entonces, aumento la temperatura del lecho y hago pasar un gas de arrastre que las moléculas que se van desorbiendo del sólido sean arrastradas por el gas. Y de esa manera entro a una etapa. Bueno, eh, en términos de un proceso en etapas, ¿ok? El proceso es, por ejemplo, si tenemos una absorción en una etapa, el flujo cruzado, los principios que guían el proceso son los mismos que hemos venido hablando.